¿Estamos en vivo en Facebook? ¿Comenzamos? La questão para mim que se planteia é a simultaneidade do trabalho em torno da produção e do trabalho em torno do conhecimento da razão de ser do mundo mesmo. Trazar una semblanza de Paulo Freire en el centenario de su nacimiento es una invitación a volver de manera revitalizada sobre aquellas ideas que hasta el día de hoy nos siguen interpelando a quienes somos docentes y a quienes estamos en el ejercicio de la reflexión docente. Pero ¿qué podemos destacar de hoy de Paulo Freire? En principio podemos decir que fue un maestro y pedagogo brasileño, precursor de las pedagogías críticas y militante del respeto por las identidades culturales, tanto en América Latina como en otras latitudes, que entre otros estudios se acercó al derecho como un recurso para entender las ciencias sociales y comprender el sentido de la realidad que habitaba en su Recife natal, en el nordeste brasileño. En Freire podemos ver un maestro que supo construir a partir del diálogo crítico, que fue su mejor herramienta de interacción, un método de enseñanza que habilitó a los y a las oprimidas y oprimidos de su tierra a expresarse y a cargar de sentido las realidades que habitaban. Pero tal vez una característica y una de las más notables de su praxis docente fue que se caracterizó por ser un maestro sin recetas. Es decir, pensó que no había una respuesta correcta para todos los contextos, sino que cada docente debía entender la particularidad de las creencias, del lenguaje, de los hábitos de la comunidad con la que venía trabajando. Entonces, ¿cuáles siguen siendo los aportes a una pedagogía no tradicional, o tal vez mejor dicho, emancipadora, en este contexto?
En primer término, podríamos pensar que su gran aporte ha sido la idea de la alfabetización como concientización. Esto es entender el proceso de un trayecto que es inacabado, que no finaliza ni mucho menos con aprender las primeras letras o las primeras palabras. Es entender la alfabetización como un trabajo que se continúa a lo largo de toda la vida, inclusive muchísimo más allá del nivel de formación adquirido. Es algo que permanentemente nos interpela porque el mundo va cambiando con nosotros y los docentes y las docentes debemos tener la responsabilidad y la capacidad de poder leer ese mundo en toda su complejidad y teniendo en cuenta y en consideración estos cambios que se dan en nuestro entorno. Por eso, finalmente, otro gran aporte, sin duda, es tener presente la relevancia que frente al avasallamiento de los discursos hegemónicos y con la potencia que tienen los medios y redes de información y comunicación, yo creo que Freire nos invitaría a seguir reconociéndonos como condicionados, pero no determinados por ese poder que se inscribe en estos discursos. Por lo tanto, sigue vigente el tener que disipar esas ideas desesperanzadas, la inmovilidad y sobre todo y fundamentalmente caer en el pensamiento único. Y fundamentalmente podríamos decir, para cerrar, que nunca habría que caer en el gran pecado de la desesperanza, que fue otra de las grandes enseñanzas que nos dejó Paulo Freire. El punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. Não importa que esteja este contexto echado a perder. Uma das tarefas do educador é rehacer isso. E nesse sentido é que o educador é também um artista. Ele rehace o mundo. Ele redibuja o mundo. Temos que trabalhar com os grupos sociais populares, discutindo temática como esta também. Quer dizer, ao mesmo tempo em que, por exemplo, um grupo de pessoas produz através de um trabalho cooperativo e vive de sua produção, por que não plantear a este grupo de trabalho, este grupo de gente, que produz, por que não plantear o próprio esforço da produção? Por que não estudar com eles a relação entre os homens e as mulheres, entre nós outros, as relações de nós outros com o mundo, o que significa saber o mundo, os diferentes saberes. Para mim, a esperança faz parte disso que a gente vem chamando natureza humana. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Bien, buenas tardes para todas y todos. Les damos la bienvenida a esta jornada en homenaje a Paulo Freire, el día 2 de mayo, que se cumplen 24 años de su fallecimiento. En nombre del Instituto Universitario de la Cooperación y del Centro Internacional de Pensamiento Crítico
Eduardo del Río, les damos la bienvenida a lo que van a ser nuestras jornadas en homenaje a Paulo Freire para conversar un poco sobre la sistematización de experiencias, una metodología inspirada y con una gran riqueza de pensamiento y la construcción pedagógica de Paulo Freire, pero también de pedagogos, pedagogas, educadores y educadoras populares de América Latina y el Caribe. En este caso, bueno, estas dos entidades, una de Argentina y la otra de México, hemos decidido hacer este homenaje a Freire y dedicarle 5 jornadas. Esta es la primera, en donde vamos a dar inicio con una actividad central. Ya van a tener ustedes la oportunidad de escuchar a nuestros compañeros de las entidades y también al invitado especial que tenemos el día de hoy. Solamente decirles que vamos a estar una vez por semana haciendo desarrollo de estas jornadas. El día jueves 6 de mayo vamos a comenzar la reflexión sobre sistematización de experiencias pedagógicas y bueno, vamos a contar con la participación de referentes latinoamericanos y latinoamericanas de la sistematización de experiencias y también la posibilidad de escuchar en diálogo a estos referentes con experiencias de América Latina, de experiencias que se han sistematizado en el orden pedagógico. Y el día 20 de mayo vamos a tener el 11 de mayo vamos a tener la segunda jornada dedicada a la sistematización de experiencias universitarias, en donde reconocemos a la investigación y a la metodología de la investigación de la sistematización como una metodología importante para el desarrollo de las universidades. El día 20 de mayo vamos a trabajar sistematización de experiencias de las organizaciones sociales, cooperativas y comunitarias, donde también vamos a escuchar referentes y también experiencias que han sido sistematizadas en este ámbito. Y cerraremos el día 27 de mayo con un taller donde vamos a hacer alguna iniciación a quienes estén interesados e interesadas en dar comienzo a su sistematización de experiencias. Así que bueno, les vamos a estar, estamos muy emocionados y les vamos a estar esperando en estas jornadas durante el mes de mayo. Bueno, Leticia, damos por comenzado entonces la jornada del día de hoy. Muchas gracias, Diana, por esta invitación para todos los que estamos interesados en estos temas tan valiosos. Y bueno, a continuación daremos paso a la apertura institucional. Partimos de la premisa que sostenía Freire, que somos más humanos cuando más luchamos. La opresión es deshumanización. Si no se da cuenta de que es oprimido, pues no hay cambio. Requerimos un grado de humildad frente a las personas, pensar que el colectivo manda, la información, volver la formación y su propuesta de los círculos de estudio. Por ello, el construir puentes de trabajo académico es indispensable al pensar en nuestra América. Y bueno, en este momento está presente el director del Centro Internacional de Pensamiento Crítico, el doctor César José Valdovinos Reyes. Él es doctor en formación de formadores por la Escuela Normal Superior de Michoacán, de México, doctor en Ciencias de la Educación, postdoctor en Evaluación de Sistemas de la Calidad Educativa, maestro en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional de Zamora, trabaja como docente en el nivel de secundaria, es asesor e investigador en posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional, con sede en Zamora. Es coordinador del Centro Internacional de Pensamiento Crítico Eduardo del Ríos Simpeser y
coordinador del Centro Sindical de Innovación e Investigación de la Sección 18, CENTE, Michoacán. Seas bienvenido, César. Tienes la palabra. Adelante. Sí, muchas gracias, doctora Leticia. Para nosotros es un gran orgullo, un honor estar con los compañeros del Instituto Universitario de la Cooperación de Argentina, con quien hemos transitado y comentado procesos para poder compartir esta idea de construcción de una nueva posibilidad, articulando Latinoamérica desde una visión de pedagogías críticas y educaciones populares para repensar un gran movimiento social que desde estas líneas de construcción de conocimiento nos genere un proceso revolucionario. Compañeros, Pablo Imen, compañeros de la cooperativa, transitamos en una condición de lucha más o menos en las mismas condiciones, aunque cada uno en su concreto, digamos, territorial, pero estamos con las mismas sueños posibles, como diría Freire, ¿no? ¿Por qué hacer un evento de Freire? No obstante que hay una serie de eventos a nivel internacional que vienen desarrollando procesos y propuestas desde la posición política, epistemológica y pedagógica de Paulo Freire, nosotros en una alianza entre el Centro Internacional de Pensamiento Crítico, Eduardo del Río Ríos, y los compañeros de la cooperativa, buscamos, transitamos hacia una construcción que nosotros denominamos una sistematización de toda la obra y sobre todo de toda la praxis política, pedagógica de Freire, pero desde lo que decimos en México, con los maestros de a pie, con los educadores de a pie, con los educadores desde abajo, y por eso estas jornadas tienen un tinte diferente. Sí, entre dos grandes organizaciones estamos construyendo una posibilidad de trascender más allá de nuestras localidades, sino a nivel nuestro americano, como lo hemos platicado varias veces ya con muchos referentes de Latinoamérica, pero sobre todo que este espacio a 100 años del natalicio de Freire nos sirva para consolidar esta propuesta, pero de los de abajo, de los de la izquierda de abajo, de los que día a día en este tiempo de la pandemia y antes de la pandemia desarrollaban construcciones de conocimiento desde una postura muy clara, ¿no? Cómo Freire nos va orientando desde esta idea de los sueños posibles, desde esta idea de romper con lo dado para construirlo dándose, y desde esta condición construir una comunidad más allá de la escuela, una comunidad que pueda transitar hacia lo que nosotros denominamos poder popular, y que el propio Freire lo construía en cada uno de sus espacios, en cada uno de sus libros. Lo que se busca es una educación liberadora, sí, pero no una educación solamente que libere, sino que dé la posibilidad de la emancipación humana y que ésta nos trascienda a todos los sujetos que estamos inmersos en ella. Entonces, en ese sentido, bueno, para nosotros nos da mucho gusto, decía hace rato Diana, que es un gusto compartir estas ideas, pero también creo que es una necesidad política que tenemos las organizaciones sociales, los centros de investigación, los movimientos sociales, de consolidar una propuesta diferente, ¿no? No solamente que nos vengan a decir cómo o que nos vengan a leer a Freire, sino como el propio Freire decía, hay que leer para leer el mundo. Y creo que en esta época de tránsito que estamos viviendo, tenemos que tener esas condiciones, ¿no? ¿Cómo empezamos a leer para leer el mundo? En donde recuperemos de manera muy fuerte nuestra condición comunitaria, el pensamiento crítico y la sensibilidad humana. Recuperar la escuela desde la visión de Freire, recuperar el aula y bueno, ahora las plataformas desde esta perspectiva de humanización. De mi parte, agradezco esta posibilidad, hacemos la apertura institucional y esperemos que estas jornadas sean enriquecedoras, creemos que así lo va a ser, pero más allá de solamente el equipo que estamos consolidando esta tendencia, esta propuesta de educación emancipadora, pueda trascender y que sean los maestros de a pie quienes sigan hablando de Paulo Freire. Muchas gracias.
Muchas gracias, César, por esta presentación. Bueno, damos la palabra al compañero Pablo Imen. Él es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Ciencias Sociales del Trabajo y magíster en Política y Gestión de la Educación por la Universidad Nacional de Luján. Es docente e investigador, es nuestro vicerrector académico, es nuestro vicerrector de la universidad y rector encargado del UCOP, pero además un referente de la pedagogía contemporánea en Argentina y también quien en este momento está llevando adelante e impulsando con otros compañeros y compañeras la corriente pedagógica Solidaridad y Emancipación. Saludamos además aquí, aprovechamos y saludamos a todos los compañeros y compañeras de la corriente y de toda América Latina que seguramente van a querer escuchar tus palabras, Pablo. Adelante. Bueno, muchas gracias, Diana. Buenas tardes a todos y todas. En este día un poco paradojal, tal vez sea muy de América Latina, no sé bien, pero es raro que el día de la muerte o de la partida de una persona al mismo tiempo sea un nacimiento, ¿no? Porque en este día que conmemoramos, como dirían los venezolanos, Paulo Freire no murió, sino que fue sembrado. En este día se produce un primer evento, a mi juicio muy relevante, de apuesta entre el norte de nuestra América y el sur de nuestra América, así como una gran pinza, como una expresión de tantas que existen en esta búsqueda de construcción de un destino continental, de un proyecto que ya lleva 500 años y más de historia, ¿no? En ese marco, con los compañeros y compañeras de Simpeser, con César, Yadir, Aleti, Delma, Cecilia, venimos no solamente haciendo un diagnóstico de época, sino también proponiéndonos una hoja de ruta para avanzar en términos de aportar a la construcción de un proyecto político educativo, de un proyecto, de una propuesta pedagógica y a la construcción de un sujeto colectivo que permite impulsar esta creación. Esta actividad que nosotros estamos proponiendo no ocurre como ninguna en un vacío histórico, sino en un contexto muy concreto, que es el contexto de una pandemia que podríamos decir que tiene el rasgo o el atributo pedagógico de exponer blanco sobre negro la crisis del orden neoliberal y la necesidad de la humanidad de rehacerse y repensarse. Y en este marco, aunque todos los analistas coinciden en afirmar que el mundo no va a volver a ser igual que antes de la pandemia y que va a haber cambios radicales, los pronósticos son antagónicos. Mientras algunos afirman que el neoliberalismo va a tener una gran capacidad de reconfigurarse y de continuar en nuevas condiciones la construcción de un proyecto de muerte, otros apuestan a que los pueblos lograrán superar este orden criminal y construir entonces una alternativa mucho más amplia, ¿no? Esta disputa sobre el futuro que está ya mismo planteada ocurre en todos los campos de la vida social, ocurre en términos de cuál es el modelo de economía, cuál es el modelo institucional y de democracia, cuál es el modelo cultural y por supuesto cuál es el modelo educativo. Entonces, me parecía importante señalar que, bueno, están ocurriendo unos fenómenos extraños, por lo menos vividos desde la Argentina. Es curioso que el referente más importante de la derecha neoliberal que gobierna la ciudad de Buenos Aires, contra un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que, preservando la vida, plantea la educación virtual, Rodríguez Larreta plantea que la educación presencial es un tema de vida o muerte, y es curioso que él reivindique tanto la educación presencial cuando el presupuesto de la ciudad más rica del país, la ciudad de Buenos Aires, es el más bajo de todo el país y viene haciendo recortes sistemáticos digamos, que quitan presupuesto para infraestructura, para conectividad, para salario docente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de esta táctica puntual que tiene como objetivo diferenciarse del gobierno nacional, la derecha tiene un proyecto pedagógico que se ha expresado a nivel planetario
y que, bueno, tal vez una de sus expresiones es el homeschooling o el movimiento de educación en el hogar. Los intelectuales de la derecha planetaria plantean un concepto de calidad educativa o de buena educación ligada a la calidad educativa, que sería el equivalente a lograr exámenes estandarizados con niveles aceptables de respuestas correctas, y en ese marco la tecnología viene a ocupar un papel central como dispositivo educador, con lo cual la pandemia viene a ofrecer una enorme posibilidad de avance de este modelo tecnocrático, según el cual el tutor, el paquete curricular y la computadora serían los ejes de un nuevo sistema educativo reconfigurado, ¿no? En ese marco escuchamos en Argentina y en todo el mundo críticas a la escuela tradicional, críticas a los y las educadoras, críticas al sistema educativo en su conjunto, críticas a los sindicatos docentes y llamados a una reingeniería que refunde radicalmente el sistema educativo en base a esta educación individualizada, ¿no? En ese marco, a nosotros nos parece que justamente se abre una disputa por cuál va a ser la educación de la pospandemia, y eso nos exige recuperar no solo los legados pedagógicos emancipadores desde Simón Rodríguez para acá, sino también imaginarnos un proyecto pedagógico que va a tener que incorporar en el marco de la cuarta revolución industrial lo virtual y lo presencial, ¿no? Me parecía importante entonces que frente a la propuesta de la derecha que amenaza con reformar radicalmente nuestras instituciones educativas, nuestros sistemas educativos, nuestros gobiernos escolares, nuestros procesos de trabajo docente, la resistencia debe construirse mirando al pasado y también mirando al porvenir, ¿no? Como esa figura del diojano que miraba hacia atrás y hacia adelante para construir una nueva pedagogía. En ese marco nosotros como movimiento cooperativo transformador creamos por supuesto una institución universitaria, pero también creamos una corriente pedagógica que se propone aportar a la construcción de un sujeto, de un colectivo, que sea parte de esa construcción, de esa pedagogía emancipadora que está pendiente, ¿no? En ese marco, nuestra alianza con Simpeser es parte de nuestra apuesta nuestroamericanista en el campo de la educación. Recordamos que entre 2013 y 2015 impulsamos las expediciones pedagógicas en Venezuela y en Argentina, y ahora retomamos ese puente con la región y elegimos el Día de la Muerte de Paulo Freire, no para glorificar a un pedagogo muerto, sino para hacerlo revivir en las construcciones que nos esperan. Dimos centralidad a la cuestión de la sistematización de experiencias porque partimos de esta convicción. La creación de una educación emancipadora será obra de los pueblos, pero en primer lugar de los colectivos docentes, y este nuevo modelo que debemos crear debe partir de los esfuerzos del presente, de ahí la importancia de la sistematización. Como decía Eduardo Galeano, luchar y crear son el modo de decirle a los compañeros caídos: tú no moriste contigo, y por eso recuperar el legado de Freire y de Simón Rodríguez y de José Martí, de Gesualdo Sosa, de Olga y Leticia Cosetini, de Gabriela Mistral, de Florencia Fossati, de la Escuela Rural Mexicana, es hacerlos vivir en la creación de un proyecto que nace del fondo de la historia y se proyecta al porvenir. Ahí estamos, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por esta apertura, tus palabras, esta apertura institucional a las jornadas Paulo Freire. Gracias, César. Y bueno, continuando con nuestro programa, reconocemos que vivimos un momento de crisis civilizatoria y global del modelo capitalista vigente. Por ello, nuestras apuestas no pueden perder de vista el horizonte emancipatorio que reclama transformaciones en muy diversos planos. Esto es compartido en la conferencia del día de hoy, titulada El desafío de construir un mundo menos feo, a 100 años del nacimiento de Paulo Freire, por parte de nuestro querido compañero doctor Luis Huerta Charles.
Estamos muy alegres por su presencia en este espacio. El doctor Huerta Charles es profesor de educación primaria, licenciatura en pedagogía, maestría en enseñanza superior y doctor en currículo e instrucción. Ha sido profesor de educación primaria, jefe de control escolar, coordinador del sistema de educación abierta, profesor del Instituto Tecnológico Agropecuario, profesor e investigador en la licenciatura en pedagogía en la UANL. Actualmente enseña en la Universidad Estatal de Nuevo México. Trabaja formando maestros y maestras de educación primaria y preescolar y maestros en servicio para que reconozcan que la pedagogía que desarrollan en sus salones de clase debe reconocer, valorar y respetar la diversidad que existe en la sociedad contemporánea. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos en diversas revistas nacionales e internacionales sobre diversidad, multiculturalismo, pedagogía crítica y educación bilingüe, entre los que se encuentran de la pedagogía crítica a la pedagogía revolucionaria, ensayos para comprender a Peter McLaren. Ha colaborado en proyectos de investigación-acción en comunidades fronterizas, donde parte del esfuerzo se enfocó en el desarrollo de procesos de concientización de las y los participantes para que ellos fueran parte de la transformación de los problemas que sus propias comunidades se enfrentan. Es coordinador interinstitucional en el SIMPECER. Sea usted bienvenido, maestro, compañero. Tiene usted el uso de la palabra entre 15 y 20 minutos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Leti. Quiero iniciar compartiendo con ustedes, pero antes quiero decirles que me siento sumamente honrado de que me hayan hecho el honor de involucrarnos el diálogo, porque Paulo Freire ha sido una de las figuras que ha guiado mucho de mi trabajo, de lo que he estado haciendo, desde los salones de clase, en educación primaria, hasta las comunidades, donde he estado compartiendo con personas migrantes, hasta lo que estoy haciendo en la universidad, ¿no? Y eso para mí me representa una fortuna, una oportunidad muy grande de poder conocer más compañeros, más compañeras que están en el mismo camino, en esa misma lucha por hacer un mundo menos feo. Quisiera empezar por el título de la presentación, y es algo que creo que está muy a modo en función de los temas que estamos conjuntando. Estamos hablando del nacimiento de Paulo Freire, que por ahí excelentemente Pablo decía que no sé qué colegas decían, no murió, sino que se cambió otra perspectiva, sigue vivo, estamos celebrándolo en ese sentido, pero al mismo tiempo estamos conectando toda esa propuestas, ideas, conceptos que hizo Freire o que construyó Freire en su camino, ligado mucho a la educación popular, que tiene un impacto y una relación muy directa con la sistematización de experiencias educativas. Entonces, creo que clarificar el título me parece muy importante. Paulo Freire lo mencionó en varios libros, en varios de sus textos. Uno de los que me gusta mucho regresar constantemente a revisarlo, a releerlo y a reentender cosas que Freire dijo y que en una lectura previa no entendí o no lo oí, el de la pedagogía de la esperanza. Y en la página 38, al menos de la edición que tengo en mis manos, que cambió a medida que la fueron reeditando los números de páginas, pero en ese texto Freire dice, en una parte de la reconstrucción que hace de la pedagogía del oprimido, dice, hasta hoy tengo bien vivos en la memoria fragmentos de discursos de campesinos, de afirmaciones, de expresiones,
de legítimos deseos de mejorar, de un mundo más bonito o menos feo, menos duro, en el que se pudiese amar, que es también el sueño del Che Guevara. Entonces, por ahí esa es expresión que usa Freire, pero yo lo he usado en varias ocasiones, no es la primera vez que menciono el mundo menos feo. En escritos lo he hecho y precisamente, nada más como referencia, les diré, recientemente acabo de enviar, de recibir los comentarios de un texto que envié para una revista que se va a publicar en España, y uno de los comentarios de los editores o de los evaluadores me dice, hay que revisar esta expresión porque le quita seriedad al texto. Entonces, esto es lo que pasa. En varias ocasiones que he usado la expresión, esta expresión de Paulo Freire, la que les acabo de leer, me han dicho, oye, no se escucha bien, no es un lenguaje académico, o como la última que me acaban de decir que les comparto, le quita seriedad a tu escrito. Puedo mencionar más porque me lo han mencionado más de 7 ocasiones, ¿no? Pero eso solo me muestra que aún estamos colonizados por una visión académica. Pero esa visión académica no valora el lenguaje cotidiano, el lenguaje sencillo, el lenguaje desde abajo, como decía César en su presentación también, y que solamente consideran importante lo que la misma academia, ese cuerpo de seres abstractos, de élite, etcétera, que considera importante ellos y que han señalado esto es académico y esto no es. Y que lo que se apega a las normas que ellos establecen es lo que es reverenciado como importante. Esta visión del lenguaje academicista borra y excluye las posibilidades de reconocer como fundamentales, y aquí voy a citar a Lola Sendales y a Alfonso Torres, compañeros que van a compartir un espacio con nosotros, cuando ellos dicen, excluye la posibilidad de conocer como fundamentales las vivencias, sueños, visiones y opciones de individuos y grupos. La cita de ellos, que trabajan conjuntamente en la posibilidad de autocomprensión y de transformación del mundo. Entonces, por eso me parece importante que esta frase que Freire usó en varias ocasiones, ustedes lo pueden ver en varios de sus libros, uno de ellos que se publicó por allá en Argentina, que es El Grito Manso, por ahí también lo enfatiza en esa serie de conferencias que dio, creo que en la Universidad de San Luis, no estoy muy seguro el nombre de la universidad, pero luego se transcribieron las conferencias, ahí mencionó y enfatizó la idea del mundo menos feo o más bonito, ¿no? Pero esto a mí me mueve de sobremanera porque no reconocer como importante y parte de la generación de conocimientos, como parte de formación de las personas, y volvería a enfatizar como parte del desarrollo de la concienciación, al lenguaje sencillo es desvirtuar el conocimiento que se construye desde abajo, que se construye en las comunidades, que se construye con la gente que Freire trabajó, los mismos campesinos, ¿no? Desde lo académico elitista, desde la experiencia cotidiana de las personas. Esto lo he señalado en varias ocasiones. Yo no sé si ustedes tuvieran la oportunidad en un texto que editó Joe Kinchelow y Peter McLaren ya hace un buen número de años, hablando sobre como un estado del arte, la pedagogía crítica, dónde estamos, de qué hablamos, ese se llama el título del libro. Es un libro grande. En ese capítulo que yo puse en ese documento, yo cuestiono la pedagogía crítica elitista, porque a veces usamos ese lenguaje súper académico para callar a otros que no tienen ese contexto de formación universitaria o doctoral, ¿no? Y sin embargo, yo sigo pensando que muchísimos de los compañeros, de las compañeras que están en los salones de clases, hacen trabajo crítico, pero nunca se reconoce como pedagogía crítica o digno de publicarse porque no tienen un nivel académico o no conocen a un doctor o doctora que los pueda hacer publicables, ¿no? Entonces, es una visión muy limitada, y la pedagogía crítica todavía en muchos espacios lo sigue haciendo.
Seguimos usando lenguajes discursivos altamente elaborados, que no digo que sean malos o equivocados, pero cuando estamos interactuando con gente que está en procesos de formación y de construcciones de comprensión del mundo, desvirtuamos o marginamos o excluimos esas generaciones de conocimientos. En mi propia lectura yo diría, y esta es una de las grandes fortalezas que he encontrado en los escritos de Paulo Freire, porque su sencillez de él para describir sus conceptos, para presentar sus ideas, sin perder el sentido de lo que desea clarificar. Paulo generalmente hacía muy accesible lo que no era tan accesible. Y en el Grito Manso él nos dijo, lo que nosotros tenemos que hacer es lograr una simplicidad que no minimice la seriedad del objeto estudiado, sino que la resalte. La simplicidad hace inteligible el mundo y la inteligibilidad del mundo trae consigo la posibilidad de comunicar esa misma construcción. Entonces, construir un mundo menos feo por ahí me liga a mí a ese tipo de experiencia de mis trabajos con las comunidades. Era una propuesta no totalmente elitista en lenguaje, pero era trabajo de formación en la concientización de las personas para entender su mundo. Las construcciones que ellos iban haciendo, la recuperación de esas experiencias, llevó a grupos de personas a que lograran cambiar su contexto inmediato que estaban haciendo, que estaban viviendo, que estaban enfrentando. Fueron quitando opresiones, principalmente opresiones machistas, porque trabajé con grupos de mujeres, grupos grandes de mujeres, para poder seguir creciendo como seres, para poder llegar a ser más, como Paulo Freire lo señalaba, o lo señaló muchísimas veces desde la misma pedagogía del oprimido. Entonces, decir feo o menos feo no es solamente por la parte estética que implica la palabra, sino por la praxis que a mí me implica el saber que el sistema capitalista neoliberal que estamos sufriendo en estos días, no quiero decir viviendo, lo estamos sufriendo en estos días, no piensa en el bienestar de las personas, sino que más bien piensa que es más importante obtener ganancias que el bienestar de los individuos que conviven en este mundo, de los seres y de las especies que están compartiendo el espacio con nosotros y de la misma madre tierra. Las ganancias son mucho más importantes que eso. Esto es lo que Freire enfatizaba como el mundo feo. En ese lenguaje sencillo y directo nos permitía ver esa realidad que aun y cuando muchos sistemas del mismo capitalismo nos los pongan como la opción a seguir, no es. Es otra realidad. A veces algunos piensan es como tipo Matrix. Los que toman la pastillita son los que lo pueden ver diferente. Pero este mismo sistema capitalista al que me estoy refiriendo, que estamos sufriendo, es un sistema que ha convertido a lo largo de estas 4 décadas, cuando Reagan y Thatcher empezaron a promoverlo fuertemente, no digo que no existiera, lo estaban promoviendo con mucha más fuerza, este sistema ha construido a las personas como instrumentos o herramientas desechables que las pueden tirar cuando ya no les sirvan, cuando ya no sirvan a la producción de mercancías y a la obtención de ganancias. Un ejemplo claro de esto que les estoy compartiendo, lo mencionaré rápido porque todavía estoy viviendo, como Peter lo dice varias veces, lo ha mencionado, en las entrañas de la bestia, ¿no? En el imperio. Desde este lado de la frontera norte, me ha tocado ver muchos elementos que son alarmas para entender que el sistema capitalista no funciona. Richard Wolff, por ejemplo, nos ha mencionado que en este siglo simplemente ya llevamos 3 crisis económicas. En el año 2000, en el 2008 y en el 2020. Y el capitalismo busca, se revitaliza y sigue adelante.
o al menos no ha caído totalmente como uno pudiera esperar, ¿no? Pero en este año pasado, que estuvimos con el inicio, toda la crisis generada por la pandemia del COVID, en este año terrible para millones de personas, ese mismo año, el capital de los billonarios del mundo, fíjense bien, el capital de los billonarios del mundo creció una tercera parte más durante la pandemia. Precisamente en ese tiempo creció. De lo que ya tenían, agréguenle una tercera parte. Pero, y si me dejan repetir la palabra, creció precisamente cuando millones de personas se han quedado sin empleo, sin un ingreso seguro, ni para llevar alimentos a sus casas. En Estados Unidos, por ejemplo, de 330 millones de habitantes que viven en este país, un poquito más, pero lo redondeo en 330 millones de habitantes, casi 80 millones de ellos no tienen acceso a servicios médicos. Casi 45,000 personas, sin contar los del COVID, que aquí tenemos uno de los números más altos, casi 600,000 habitantes de este país han muerto por el COVID, pero sin contar a esos habitantes, 45,000 o 50,000 personas por año mueren por falta de acceso a servicios médicos. Y ese es el capital que se sigue reforzando y nos sigue poniendo en nuestra cara que la situación no puede irse de otra manera. Esto pasa porque al mismo tiempo que vemos esos indicadores, ahorita, por ejemplo, que estamos en esta recesión que yo creo que ya está volviéndose una depresión y la sigue negando, al mismo tiempo que esto está pasando, la maquinaria propagandista del capitalismo neoliberal sigue funcionando sin descanso para mantener la hegemonía existente o el status quo, como le querramos llamar. Canales de televisión, periódicos, revistas, medios masivos de comunicación, y yo diría hasta los mismos sistemas educativos, como en este país, Estados Unidos, siguen trabajando y funcionando para que el capitalismo siga hacia adelante, para que los ciudadanos sigamos considerando como algo natural las condiciones de explotación y vida que el mismo sistema capitalista ha generado para nosotros, para que lo sigamos internalizando y lo sigamos abrazando, ¿no? Para que sigamos siendo amnésicos históricos y no recordemos que ya tuvimos otra depresión económica o recesión económica o crisis económica sistémica, como la llama Robin Williams. No, Williams es el apellido, no es Robin porque ese es el artista. Williams, él lo señala, es una crisis sistémica. No es porque vino el COVID y puso en jaque a la producción, es crisis estructural. Estas condiciones que ha generado los medios de comunicación nos hacen pensar que cualquier acción que haga el gobierno en función o con un sentido de justicia social para apoyar a los pobres, a los que menos tienen, inmediatamente toda la cadena de propaganda, toda la maquinaria empieza a gritar, ¡hey, eso es socialismo! Vivimos en una sociedad capitalista de libre mercado. Eso que están queriendo hacer es socialismo. Pero no se quedan ahí. Ahora dicen, es socialismo, nos va a convertir en Venezuela. Porque el socialismo y Venezuela ahora son los nuevos enemigos del capitalismo fascista que vivimos aquí en estos días. Yo quería mostrarles nada más un video corto, pero no sé cómo se haga. Me voy a abstener, pero les voy a contar de qué se trata. Porque en ese video, los de las noticias Fox, que son la cadena de la extrema derecha, propagando nazismos, supremacías blancas y el apoyo a cualquier, en contra, no apoyo, sino la resistencia o el rechazo de cualquier estrategia de servicio a los que menos tienen, de apoyo a los que menos tienen. Y los comentaristas están hablando porque Joe Biden, que es el presidente actual de Estados Unidos,
nos puso en un débito enorme, porque muchos trillones que está usando para apoyar a las personas y a las compañías, no los tenemos. Se produjo más dinero. Y yo creo que ustedes van a empezar a notar, no sé si en Argentina, porque Argentina tiene otra relación económica en cuestión del dólar, pero en muchos países el dólar está cayendo en precio. Y a nivel internacional, la moneda china y el euro están tumbando el dólar de las interacciones bancarias o comerciales. Pero cuando Biden saca esta propuesta, lo que me parece muy interesante es que hubo inmediatamente un rechazo y estos comunicadores empiezan a decir, Biden dijo, este dinero lo vamos a recuperar porque a los de grandes capitales les vamos a incrementar un 8% más de impuestos. Iba a decir taxes, pero es aquí como se le llama. Es decir, el presidente anterior les bajó de 33% a los ricos a 21% a los super ricos. Y este presidente actual dice del 21 al 28, a los que tienen una cantidad específica millonaria o billonaria. Pero los de la cadena de televisión empiezan a hablar, y eso es lo que quería que ustedes vieran, a decirle a la gente, hey, te van a aumentar los impuestos. Te van a aumentar a ti los impuestos para que con ese dinero se le pague la educación gratis en las universidades, y que no es cierto todavía, ¿no? Para que les den más servicio médico a la gente. Aquí el que trabaja y se esfuerza es el que la hace. Y el mismo discurso de un sueño americano que yo diría es una pesadilla americana. Y yo creo que esto pasa en muchos países también. No es privativo solamente de Estados Unidos. Pero es lo que quería que vieran, cómo ellos empiezan a decir, eso es socialismo, eso es Venezuela. Y lo difunden, lo repiten. Y yo creo, tanto repetirlo, mucha gente lo cree como verdadero. Creo que debemos seguir esforzándonos por construir un mundo menos feo. Y ya les dije un poco la idea de qué era el feo o por qué era feo, ¿no? Entonces, si nos debemos seguir esforzándonos por construirlo, ese es nuestro desafío. A los 100 años de que nació Freire y a los 24 años de que falleció, creo que todavía ese desafío está presente. No lo podemos hacer a un lado, no lo podemos evitar. Esto implica seguir luchando contra las estrategias del sistema que históricamente nos ha oprimido y que nos sigue oprimiendo, las estrategias que el sistema elabora para que no tengamos conciencia clara, para que no tengamos claridad política, para que sigamos siendo amnésicos históricos. Es la lucha por construir un mundo con equidad, con justicia social para todas y todos. Que las personas sean ahora el criterio de verdad de los sistemas económicos y políticos, no las ganancias ni la explotación. Implica también para nosotros ser ejemplo vivo, un testimonio claro de lo que decimos. No podemos dejar de lado una frase que Freire nos señaló, y esto lo puso en el grito manso, se lo voy a compartir. La tarea fundamental de educadores y educadoras es vivir éticamente, practicar la ética diaria con los niños y los jóvenes. Y si trabajamos fuera de las escuelas, en comunidades, con las mismas comunidades. Lo importante es el testimonio que damos con nuestra conducta. Inevitablemente en cada clase, cada conducta es testimonio de una manera, ya sea ética o no, de afrontar la vida. Nosotros como educadores, como educadoras, tenemos que seguir siendo ese testimonio para los que tienen la esperanza de llegar a ser más, o para los que podemos apoyar. No los podemos hacer, pero los podemos apoyar a que lleguen a ser más. Creo que aún falta muchísimo por hacer, lo repito, pero debemos seguir educando para la liberación de las personas de sus propias cadenas que los y las atan a una desesperanza internalizada.
que por ahí la compañera Diana creo que lo mencionó, esa desesperanza. Cuando la internalizamos, esa es la cadena que nos está atando, que el mismo sistema construyó y lo sigue construyendo para nuestro consumo, consecuentemente nuestra propia opresión. Hay que seguir las palabras de Freire. Esto lo mencioné en un librito que publicaron en España, que se llama La sombra de este árbol. En portugués era La sombra de del árbol de mango, algo así. Pero él dijo, y yo lo tomo como una guía, posiblemente para nosotros. No puedo ser si las y los otros no son. Yo le agrego las y los porque en aquellos tiempos Freire todavía escribía con el lenguaje machista, ¿no? Luego lo cambió. Sobre todo, no puedo ser si prohíbo que las y los otros sean. Creo que el desafío está frente a nosotros, lo estamos enfrentando, lo estamos tratando de tomar en nuestras manos, y ejemplo de esto son estas jornadas, que ojalá generen más estrategias y actividades y nos sirva para que más compañeros y compañeras alrededor de este continente podamos empezar a ver que la realidad que nos presenta el sistema que controla la mayoría de los gobiernos no es el que pone como centro o criterio de verdad a los seres humanos. Muchas gracias. Espero no haberme extendido mucho. Muchas gracias, profesor Luis. La verdad que su disertación ha sido muy enriquecedora. Agradecemos muchísimo su participación en esta primera jornada. Gracias. Sus reflexiones, sin duda, son un gran aporte para lo que venimos realizando. Bueno, les cuento que por el Facebook tenemos muchos saludos. Hay saludos de todas partes, de América Latina, de México, de Argentina, de Colombia, de Venezuela. Y bueno, no hay preguntas en este momento, solamente hay algunos saludos y algunas apreciaciones. Voy a leer solamente una. La sistematización de experiencias es consecuencia del trabajo en comunidades de aprendizaje, misma que se trabaja en la interacción del otro y con los otros, en la cual se acude a la epistemología cualitativa. Esto lo dice Pisis Cortés. Bueno, damos continuidad entonces a nuestra jornada. Queremos presentar una pieza musical, porque también la cultura y el arte y la expresión a través de lo estético ha sido parte del aporte de la construcción de una pedagogía emancipadora, y allí Paulo Freire nos ha enseñado, ¿no? Como se mencionaba en el video, esa frase hermosa de Freire diciendo que los docentes también enseñan a danzar el mundo, ¿no? A cantar el mundo, a recrear el mundo en esa estética. Y bueno, por eso queremos también compartir esta pieza musical. Y por otro motivo, bien lo decía el profesor Luis ahora, Paulo Freire en Pedagogía de la Esperanza recupera una serie de cuestionamientos que se le hacían respecto de algunas afirmaciones o ausencias en sus reflexiones. Estaba transitando un mundo y con unas ideas, digamos, que se iban desarrollando y que se iban transformando en el tiempo. Y uno de los cuestionamientos a los que él le hace bastante, digamos, recupera y también rectifica es el tema de género, ¿no? Va a decir, sí, estuvimos hablando todo el tiempo acerca de los hombres, pero esta humanidad está compuesta por diversidad y aquí también cumplen un rol las mujeres, y él dice que toda la lucha y la perspectiva de género le enseñó a él también a leer el mundo de una manera distinta. Entonces, bueno, queremos también recuperar este lugar de la lucha de las mujeres y las diversidades para seguir avanzando, digamos, en esta reflexión en el Día de Paulo Freire. Para ello, la compañera Delma Cecilia Martínez de Simpeser nos va a hacer la presentación de la canción e inmediatamente la vamos a escuchar. Adelante, Delma, bienvenida. Muchísimas gracias, Diana. Pues me siento muy congratulada. Este año es el centenario del maestro Freire, de este gran pedagogo, y hoy, precisamente como mencionaban ustedes, 2 de mayo, pues se cumplen 24 años de su partida. Yo quiero citar precisamente estas palabras de Freire en su libro de Pedagogía de la Esperanza, donde él dijo: pero cuando digo hombre, la mujer necesariamente está incluida.
En cierto momento de mis tentativas, puramente ideológicas, de justificar ante mí mismo el lenguaje machista que usaba, percibí la mentira o la ocultación de la verdad que había en la afirmación. Cuando digo hombre, la mujer está incluida. ¿Y por qué los hombres no se sienten incluidos cuando decimos las mujeres están decididas a cambiar el mundo? Ningún hombre se sentiría incluido en el discurso de ningún orador ni en el texto de ningún autor que dijera las mujeres están decididas a cambiar el mundo. Y lo sabía bien Freire, las mujeres estamos decididas a cambiar el mundo, a cuestionarlo, a denunciar la pedagogía racista, clasista, colonial, capitalista y patriarcal que se instala en las aulas. No basta con hablar de dominación, hay que desquebrajarla con la praxis como lo hizo Freire. Y hoy utilizo esa praxis a través de la música porque toda herramienta es útil para hacer una denuncia contra este sistema de muerte que especialmente oprime y domina a las niñas y las mujeres en el mundo. La siguiente melodía hace una denuncia contra la educación patriarcal que nos invisibiliza, que nos ha condenado a la sumisión y la violencia. Con este canto mío, invoco a la esperanza como Freire para construir un mundo menos feo, para que las aulas sean un espacio menos feo donde nos nombren para existir. Y bien, los dejo con la melodía de letra mía, de autoría personal, y música del maestro Adrián Rivera, de mi álbum musical titulado Canto por Todas. La pieza es Clase de Historia. Gracias. Sufragista, obrera, campesina, mano de obra, madre costurera, poeta exiliada en el convento, mujer retorcida entre la sombra, pensamiento que arde en las hogueras. A ti que en tu agonía infinita solo buscas el derecho al voto, un trabajo digno y el salario, los versos paridos en la tinta, tu rostro nacido en una estrella, o la luz del parto y la conciencia. A ti te nombro para entonar tu canto silenciado en el oscuro ruido de esta humanidad. A ti te busco para encontrar tu rostro iluminado en el frágil recuerdo de esta humanidad. A ti te invoco para extender tu polvo primigenio en el vientre desnudo de esta humanidad. A ti que en tu agonía infinita solo buscas el derecho al voto, un trabajo digno y el salario, los versos paridos en la tinta, tu rostro nacido en una estrella, o la luz del parto y la conciencia. A ti te nombro para entonar tu canto silenciado en el oscuro ruido de esta humanidad. A ti te busco para encontrar tu rostro iluminado en el frágil recuerdo de esta humanidad. A ti te invoco para extender tu polvo primigenio en el vientre desnudo de esta humanidad. Bueno, antes de darle la palabra a Leticia, y aplausos aquí en el Zoom, agradecerle a Delma Cecilia ese maravilloso trabajo artístico que realiza y que compartió con nosotros el día de hoy. Vamos a tener otra sorpresa también de otra canción de Delma más adelante durante las jornadas. Solo alguien había preguntado si el profesor Huerta podía compartir el link de
la noticia de Fox. Ya el profesor me la compartió, así que en breve les voy a compartir el link por el chat para todos y todas para que lo puedan ver. Bueno, vamos a cerrar ya nuestra actividad, Leticia. Sí, muchas gracias, Diana. Pues con esta melodía hacemos conjunción con lo que decía Luis Huerta: la simplicidad hace inteligible el mundo. Y bueno, en este momento estamos ya casi cerrando nuestro programa. Los invitamos para el próximo jueves 6 de mayo a la jornada Sistematizar para transformar la pedagogía en la escuela. Daremos inicio a las 16 horas de México y a las 18 horas hora de Argentina. Perdón, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Perdón, ¿alguno de ustedes tiene el micrófono encendido? No escuchamos a Leticia. César, ¿podrías Noemí. silenciar a Noemí, por favor? Gracias, perdón, Leticia. Sí, para gracias. que puedas continuar, te estaba interrumpiendo. Adelante. Muy bien, gracias, Diana. Bueno, estaremos congratulados con la participación de Lev Mojair Velázquez Barriga de México, Pablo Imen, aquí presente, de Argentina, y Lola Sendales de Colombia. La presentación de experiencias, también con la maravillosa presencia de la doctora Teresita Garduño Rubio, que nos presentará la educación crítica para la emancipación de México, con Ignacio Rogelio Morales Sánchez, con el tema Para leer el mundo, experiencias lectoras de México. Susana Reyes, de la Escuela Isauro Arancibia de Argentina. Alejandro Salvato, la experiencia de la orquesta infantil en Anillaco. Los círculos pedagógicos de la AMP de La Rioja, Argentina. Seguramente lo están pensando, lo están hilando con todo este cúmulo de experiencias que vamos a poder escuchar y compartir. Y bueno, la educación debe ser parte de un proceso histórico, potenciar y llevar a nuevos estadios, dialogar con los pensamientos desde lo nuestro, sin desconocer lo externo, sino dialogar. El lugar de referencia es la autonomía docente para realizar la transformación. La escuela está en crisis, por lo que se requiere reventar el currículum establecido y construir otro. Y bueno, hoy, el día de hoy, 2 de mayo, iniciamos esta ruta Sistematizar para transformar, que nos invita, nos convoca a reflexionar sobre nuestro propio hacer. Agradecemos entonces a César Valdovinos y a Simpecer, a Pablo Imen y a Yucó, al doctor Luis Huerta Charles, a Delma con su música que nos motiva a reflexionar por esos espacios incluyentes, a mi compañera Diana Cardona en la moderación. Muy agradecidos, muy felices, muy contentos por dar estos pasos que nos llevarán seguramente a transformar lo que hacemos. Y bueno, ya para cerrar, pedimos a los asistentes abrir sus cámaras para tomar la foto de nuestro evento. Gracias. Gracias. Muchas gracias.
Yadi, ¿ya está la foto? Muy bien.